La historieta o cómic es una forma de expresión artística y un medio de comunicación que consiste en una serie de dibujos dotados o no de textos de acompañamiento que leídos en secuencia componen un relato o una serie de hechos. El primer cómic, tal como hoy lo conocemos, aparece en 1895 en un periodo de Nueva York. El primer personaje es Jerome Kid, que representa a un pillastre con los dientes separados y vestido con un camisón de dormir. Las historietas se destacan en lo siguiente: cómico o satírico, aventura, ciencia ficción, policial, terror, manga. Y los cómics se destacan en lo siguiente: cómic humorístico, bélico, romántico o sentimental, costumbrista, de aventura, fantástico. Las características de una historieta incluye un relato, integra en sus narraciones descripciones verbales, ya sea en primera o en segunda persona, junto con representaciones icónicas de lo que sucede en la narración. Las características de los cómics son secuencias de viñetas con un claro desarrollo narrativo, es decir, se trata de un relato gráfico breve y divertido que consta básicamente de dibujos encuadrados en viñetas y que encierra diálogos o pensamientos escritos de sus personajes en especies de óvalos. ¿Qué es una novela gráfica? Novela gráfica es un formato de publicación con guión de un solo autor y que contiene historia única, donde se fusionan el dibujo y la narrativa y se presentan temas profundos e historias de... ¿Cómo surgió la primera novela gráfica? Se conoce como la primera novela gráfica la obra El Internauta, de 1957, de Héctor Germán Oesterheld. Aunque la primera obra autoproclamada como la novela gráfica fue Contrato con Dios, de 1978, de Will Eisner, la cual popularizó el término. Algunas características de la novela gráfica son: 1. Se publica en un formato de guión de un solo autor. 2. Relata una historia de fantasía. 3. Estas son capaces de funcionar la narrativa con el dibujo. 4. Presenta temas profundos y extensos. Algunas características de la novela gráfica son: 1. Se publica en un formato de guión de un solo autor. 2. Relata una historia de fantasía. 3. Estas son capaces de funcionar la narrativa con el dibujo. 4. Presenta temas profundos y extensos. 5. Son divididas por capítulos. 6. Pertenecieron a un movimiento vanguardista del siglo XXI. 7. Pertenecen a las artes visuales y literarias. 8. Derivaron de la historieta alternativa. Tipos de novelas gráficas. Novela gráfica independiente. Este tipo de novela gráfica se aleja de los clásicos promulgados por las editoriales comerciales. Los autores se orientan hacia las autobiografías o acontecimientos históricos. Novela gráfica comercial. Está dirigida a un público adulto, pero la temática gira en torno a los superhéroes, tal como sus antecesores, los cómics. La diferencia con estos últimos es que las problemáticas se abordan desde una perspectiva más oscura. La crítica social es un predominante de la novela gráfica comercial. Las redes sociales son páginas que permiten a las personas conectar con sus amigos, incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar o crear comunidades sobre intereses, ya sea como lecturas, juegos, amistades, actividades o relaciones interpersonales. Las redes sociales también han pasado a formar parte de nuestras vidas y ocupan un papel cada vez más relevante en las relaciones personales. Normalmente asociamos el concepto de red social a nombres como Facebook o Twitter,
pero existen también multitud de otras redes en torno a diferentes ámbitos e intereses y la literatura es uno de ellos. Aunque leer suele ser una actividad individual y solitaria, a menudo nos gusta compartir e intercambiar impresiones sobre aquello. Ahora podemos también interactuar con otros lectores compartiendo opiniones, preferencias y recomendaciones a través de las redes sociales literarias, un espacio colectivo para amantes de la lectura. El propio lector se convierte así en crítico literario. Sus opiniones, recomendaciones y sugerencias pueden servir para influir y orientar a otras personas. Las redes sociales son también medios fundamentales para la recepción y la producción de la literatura. Algunas características son que las redes sociales mueven una gran cantidad de masa poblacional. Gracias a las redes sociales se pueden intercambiar muchos pensamientos que ayudan a la producción de la literatura. También permiten la conexión de muchos individuos y esto ayuda a la recepción de la literatura. Estas también son muy provechosas por la interacción comunicativa. Hace tiempo, los cuadernos y las máquinas de escribir eran aquellos sitios en donde se podían crear distintos tipos de relatos. Muchos de ellos, al ser terminados, no eran publicados en ningún lado y a veces, inclusive, su lectura no superaba los límites del circuito íntimo. También cabe hablar de Wattpad. Esta es una plataforma que existe desde el 2006, donde se puede publicar relatos, poemas, artículos y comentarlos. El problema de la literatura en las redes sociales es que muchos autores piensan más en escribir, publicar y difundir su obra que en leer, olvidando que el 90% del trabajo de la escritura es la lectura de buenos libros, especialmente de los clásicos. Un texto literario es una composición oral o escrita realizada por uno o varios autores que utiliza el lenguaje para transmitir un determinado mensaje o historia. Este presenta diferentes características como la finalidad, lenguaje, contenido, extensión, soporte y tiempo. Los textos literarios se clasifican en base a su estructura o características en 4 géneros literarios, que son género narrativo, género lírico, género dramático y género didáctico. La producción en la literatura es el mundo social que vive el autor de una obra en la cual se ven reflejados los acontecimientos políticos, económicos, sociales, culturales y religiosos. Poesía virtual. En este sentido se destacan las obras de 2 poetas latinoamericanos, el brasileño Eduardo Kac, creador de la poesía holográfica, hacia 1983, junto al técnico Catac Pedra, y el argentino Ladis Pablo Giori. La poesía floreció en los años 70 del siglo XIX, pero su origen es anterior. Se han encontrado poesías visuales ya en épocas antiguas, 300 años antes de Cristo. Para entenderlo es necesario remontarse más atrás. Características. Técnicamente se caracteriza por el empleo de diversos recursos tecnológicos, desde el simple hipertexto, la animación bi o tridimensional, hasta la más avanzada interfase de la realidad virtual. La poesía visual se sitúa más cerca del diseño. Una forma de crear poesía visual es hacer un poema con la silueta del nombre de este. Por ejemplo, en el caso del poema del huevo, todo el poema se encuentra dentro de esa silueta. Las palabras, el sentido, los versos, las letras, las siluetas juegan con el conjunto para crear la composición. Tipos y ejemplos de poesía visual. Poesía visual tipo gráfica, letras y puntos, dibujar con letras, letras y fotografías, collage, video, letras y dibujos. En este ejemplo de poesía visual, las imágenes son tan importantes como las palabras del poema. Para finalizar, tenemos una pequeña redacción. La poesía visual es una forma de experimentar en la que la imagen, elemento plástico en todas sus facetas técnicas y soportes,
predominan sobre el resto de los componentes. Esta forma de poesía no verbal constituye un género propio y en el campo de la experimentación de sus creadores. Se mueve en la frontera entre los géneros y los artes, como las pinturas, acción, poeta, en el teatro, la música y la misma lírica discursiva, donde el lugar diversa forma de poética. La poesía visual, concretamos electrimismo y cinética. Eso sería todo. Muchas gracias.